Thanks.
Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gusto saludarles. Bueno, buenas noches, prácticamente ya noches. Da mucho gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a nuestra clase y vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios, pidiéndole que Él sea quien conduzca nuestras vidas, que habla nuestras vidas en esta clase y que podamos entender a detalle lo que Él tiene para nosotros. ¿Vale? Dame un momento, por favor. Listo, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, por la gran oportunidad que nos da, Señor, de sentarnos a escuchar tu voz, Señor, a escuchar una clase, Señor, que tú has preparado y que ha nacido en tu corazón. Anhelamos conocer a detalle lo que tú tienes preparado y te ruego que nos permitas, Señor, entender a detalle lo que tú tienes. Permite, Señor, que nuestro corazón, nuestra alma, Señor, sea ministrada y que podamos, Señor, entender las profundidades de lo que tú dejaste escrito en tu palabra. En tus manos ponemos esta clase, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Listo, bien, pues vamos a iniciar. Vamos ahora a esta ocasión, vamos a ver otro tipo de liderazgo y este es turno del líder soberbio. El líder soberbio es, bueno, voy a empezar, voy a iniciar explicando algunos puntos, ¿no? Ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, vale, perfecto. Soberbio. Básicamente una persona soberbia es alguien que se considera que está por encima de los demás o de muchas cosas y una persona altanera, persona que presume o cree ser superior que los demás a los que le rodean por su posición económica o social o por alguna cualidad o característica en especial y que lo demuestra con un trato o un modo de trato despreciativo hacia los demás. Vamos a ver algunas características de una persona soberbia, pues son personas que nosotros podemos identificar alrededor o que viven alrededor de nosotros, o incluso identificar algunas características que nosotros podríamos tener en comportamiento y en actitud, incluso propiamente nosotros. Entonces, es importante que identifiquemos y que revisemos a detalle nuestro corazón y saber si nosotros estamos cayendo en una situación así, ¿vale? De momento. Listo. No son capaces de admitir que han hecho algo malo. Este tipo de personas, los soberbios, son personas que no toleran el error, pero tampoco son capaces ellos de reconocer cuando han tenido un error. No, yo no me equivoqué, yo no cometí ningún error, y entonces tienden a tener una actitud de superioridad. Siempre creen tener la razón cuando de repente pueden tener alguna diferencia con alguien, algún comentario o alguna forma de pensar diferente a otra persona. Tienden normalmente a creer que tienen la razón, a no dejar escuchar a la otra persona, al que la otra persona prácticamente no se exprese y a denotar que ellos tienen la razón. Tradicionalmente suelen no pedir perdón. ¿Por qué? Porque propiamente no reconocen un error propio. Piensan que ellos no tienen error y que de alguna forma no tienen por qué pedir perdón. Necesitan y piden halagos de manera constante. ¿Por qué? Porque necesitan verse reconocidos. Ellos necesitan que los demás reconozcan su superioridad, su poderío o, pues sí, en general su superioridad contra versus otras personas. Pueden ser hirientes en su forma de hablar, en su forma de tratar, en su forma de actuar y en su forma de comportarse. Solo hablan de sus logros,
yo son tradicionalmente conocidos como el yo-yo. Cuando platican o tienen una charla es, yo hice esto, yo lo alcancé esto, yo logré esto. Y entonces son personas que tradicionalmente hablan de todas las cosas que han hecho. Son presunciosos, de alguna forma llegan a caer en este punto de presumir hacia otros las cosas que pueden tener. Y es probable que las tengan. Pero mucho cuidado porque hay personas en la soberbia que no necesariamente son personas que lo tienen. Puede ser personas que incluso no lo tienen y la realidad es que son personas que sí lo presumen cuando no lo tienen. Entonces, es un punto muy importante de revisar constantemente. Ajá. Vamos a pasar a la siguiente. Hace algún tiempo yo escuché un caso de una persona que decía que trataba despectivamente a las personas que dan servicio en los restaurantes, es decir, un mesero. Entonces trataba despectivamente a los meseros y creía tener, o sea, que ganaba mucho dinero, ¿no? Y que era una persona sumamente importante y cuestiones así. Entonces presumía mucho acerca de su salario y decía como que pues ganaba muy bien y esta persona pensaba que por el dinero que ganaba pues tenía la capacidad y la posibilidad de menospreciar y maniobrar a otras personas con solamente tronar los dedos. Eso también está pésimamente mal. Cuando la otra persona le preguntó, bueno, pues ya de tanto que hablaba de su salario, le dijo, oye, pues ¿cuánto ganas, no? Sí, como para que te estés jactando de eso. Y le respondió, no, yo gano 10,000 pesos. No es malo, incluso es muy buen ingreso. Pero la realidad es que hay personas que ganan 20,000, hay personas que ganan 30,000, hay personas que ganan 40,000 y así sucesivamente. Entonces, siempre que nosotros creamos que nosotros estamos en el top máximo, o sea, que somos los mejores, siempre va a haber alguien que tenga mejores habilidades, siempre va a haber alguien que tenga más dinero, que tenga un mejor coche, una mejor casa, una mejor etc. Muchas cosas. Siempre va a haber alguien que tenga más capacidad que nosotros. Y no por eso tampoco nos vamos a ir al otro extremo de minimizarnos, pero tampoco al extremo de creer que nosotros tenemos la capacidad de menospreciar a otras personas por lo que nosotros podríamos considerar que tenemos y los demás no tienen. Importante considerar en la soberbia que las personas hablan constantemente de sí mismas y de sus éxitos sin que nadie les pregunte. Yo podría preguntarle a mi hermano Arubey, mi hermano, ¿qué tal? Y me empieza a contar algo y yo le pregunto cómo le ha ido y entonces él me empieza a contar. Pero tradicionalmente estas personas de la nada te empiezan a contar de sus éxitos. Yo conozco una persona que de la nada empieza a contarte, y no, ¿qué crees que mi hija? Y se fue a Europa y se fue a este lado y fue al otro, y llega un punto en el que es tan presunciosa, en el que yo digo, la verdad, ¿quién te preguntó? No es grosería, pero ¿quién te preguntó como para que des una explicación y te jactes de cosas que la realidad es que si tú lo quieres, inmediatamente se identifica una persona así. Y debemos de tener mucho cuidado en nosotros caer en ese tipo de liderazgo. Pensar que nosotros somos suficientemente capaces de poder hablar solamente de los éxitos que competen. Es distinto cuando una persona en esa charla reconoce a Dios. Dice, bueno, es que gracias a Dios tengo la oportunidad de, o tuve la oportunidad de, o si alguien les pregunta, ¿qué otros lugares conoces? ¿O qué países has viajado? Bueno, pues yo he tenido la oportunidad, pero pues imagínense que, no sé, mi hermano Jesús
ahorita abriera su micrófono y le dijera, cuéntenos algo, mi hermano Jesús. Ah, bueno, pues es que yo conozco Estados Unidos, Europa, Francia, fui a visitar China y me fui a vivir 5 años a Groenlandia y cosas así, ¿no? Y nosotros, hermano, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Cosas así. Debemos de tener mucho, mucho, mucho cuidado. Cree que es dueño de la verdad y que siempre tiene la razón, como lo decía. La verdad absoluta habita en sus labios y a través de una diferencia, una discusión, una charla, podría ser una persona que piense que él tiene la razón. Ni siquiera deje de hablar a la otra persona porque esa persona cree tener la razón. Son características que nosotros debemos de ir identificando si pudiera haber hoy en día en nuestros corazones o de alguna forma se queda en nuestro corazón. No solamente hablo de todas las cosas de los bienes materiales, sino también de características o cualidades que podríamos tener. Por ejemplo, alguien podría, no sé, de repente estar platicando y platicamos de comida y decimos, no, es que fíjate que mi mamá cocina súper rico y alguien con el que estoy platicando, no, ¿qué crees? Uy, no, 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 no. Yo conozco una persona que no, y entonces, o mi esposa que quién sabe, y entonces a jactarnos de cosas sin que alguien nos haya preguntado. No, ¿y qué crees que yo? Y que quién sabe, y fui, quién sabe. Entonces, identifiquemos inmediatamente la forma de la tonalidad, o si lo dice con mucha humildad, o la forma en la que también la persona se expresa. Dios no es un pilar en sus vidas. ¿Por qué? Porque creen que Dios no es necesario en sus vidas por las capacidades propias que ellos tienen. Son arrogantes, pues piensan que son mejores que los demás y tienden no alcanzo a ver, a sobrevalorarse. O sea, piensan que son más, ¿no? O sea, siempre tienden a ser arrogantes, despectivos, mirar hacia abajo a las personas. Ponen apodos, mucho cuidado, ¿no? Una cosa es poner, tal vez decirle a alguien de cariño gordito, flaquita, no sé qué, mi amor, cosas así. Pero otra cosa es tomar provecho de la ausencia de una capacidad de una persona para ponerle un apodo. Y probablemente pueden ser personas así. Esas son señales de una persona arrogante, ¿no? Porque mira hacia abajo al otro. Yo he escuchado una serie de formas de expresarse las personas hacia otras que wow. Ahora, si ustedes se sientan un día a la mesa con una persona que es de estas características, cuidado con contarle sus propias vidas. Porque si ha señalado la vida de otras personas enfrente de usted, en ausencia de otras personas, ¿qué es lo más probable? Que inmediatamente se levanten ustedes de la mesa, esta persona empieza a hablar de ustedes. Así. ¿Por qué? Porque no tienen una lealtad o un respeto por los demás. El corazón literalmente está endurecido, ya son extremos, ¿no? En donde la persona ya no siente, ya digamos que no le importa lastimar a otro con sus palabras, no le importa ser despectivo, no le importa denigrar a otra persona o incluso humillar a otra persona con sus palabras. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una diferencia? Somos de las personas que literalmente agarramos todos nuestros juguetes y decimos, ya no juego chusma, chusma, o nos quedamos hasta solucionar el problema. Probablemente también esa puede ser una señal de soberbia, de arrogancia. La forma en la que yo creo que entonces como los demás no entran en mi círculo, yo puedo apartarme y tengo esa capacidad y esa autoridad de hacer a un lado a los demás. El ser envidiosos, el decir, esconde todas las cosas porque ya llegaron, esconde la comida porque ya llegaron. Son ciertas síntomas de una persona que puede convertirse en alguien soberbio. Eso habla de un corazón duro, de saber que alguien más tiene una necesidad
por ejemplo, tiene hambre y nosotros no compartir cuando tenemos oportunidad de compartir el pan. No les digo que vayan por todas las esquinas dándole a todos, ¿verdad? Porque hay que ser sabios. Pero también si yo veo que una persona en mi familia tiene necesidad, pues yo le ayudo. Propiamente en mi casa podría a veces tener yo a alguien o algunos que tienen necesidades. Y entonces yo tengo el corazón endurecido de tal forma que los veo tirados en el piso y no hago nada por levantarlos. Las mentiras son constantes para evitar quedar mal y en ridículo. ¿Qué pasa con una persona que está acostumbrada, tal vez de alguna forma, a lujos, a dinero, a pues no padecer tal vez en esa área y de repente puede perder algunas otras cosas? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos dinero, pero cuando no tenemos dinero también? Porque puedo quedarme en ese estatus y pensar que yo sigo manteniendo ese estatus cuando ya no, y es una falta de sabiduría constante. Y una persona soberbia puede ser una persona que mienta por obtener el reconocimiento y no quedar mal ante los demás. Es probable que ustedes sean personas que ganen mucho dinero. Es muy probable eso. Pero eso no nos da el derecho a pensar que el otro o los otros son menos que nosotros. A lo mejor ustedes viven en Lomas Verdes, en Santa Fe o en lugares muy, muy padres, pero no por eso van a voltear hacia abajo a ver una persona que tal vez vive pues aquí en La Peralvillo, ¿no? Como yo. Cosas así, como el hermano Erubey también. Entonces, debemos de tener muy identificado cómo nos comportamos. Hace poco yo escuché a una persona que es un ministro, mujer, no de esta iglesia de Restauración Centro, de otro lugar, en una discusión, en una diferencia con su familia propiamente, y llegó un punto en el que empezó a comportarse de manera despectiva. Porque estábamos en tiempo de COVID y dijo, no, yo no agarro las cosas así, y tiene razón y estoy de acuerdo pues que seamos limpios, ¿no? Pero tuvieron una diferencia en una reunión por un tema de un plato de unicel y la otra persona le dijo, ay, si luego vas y comes tacos en la calle. Pues sí, no, a veces pasa, pero eso no quiere decir que seamos sucios, ¿verdad? Y la persona que es ministro responde y le dice, hasta para comer tacos soy muy selectiva. Yo no como tacos en la calle. Y entonces yo me quedé meditando y dije, probablemente es real, es muy probable, y tenga la capacidad o es algo que le gusta hacer y es muy probable que suceda. Pero no tenía ningún derecho ni autorización de nadie para ser una persona despectiva y soberbia. Yo como tacos en la calle y a mí me gustan un buen los tacos. Y también puedo comer en algún lugar muy, muy bueno, si Dios me da la oportunidad. Pero no por eso tengo yo la autoridad de voltear y ser despectivo con una persona y decirle, ay, ¿qué te pasa? Yo no como tacos en la calle, pues ¿quién crees que soy yo? En ese momento perdí los pies del piso. En ese momento. Y si soy un ministro de Dios, imagínense cuándo esa persona se va a acercar a mí a pedirme un consejo. Propiamente Jesús le lavó los pies a sus discípulos y ya lo vimos. Ya lo vimos que el líder es un servidor y un siervo es un esclavo. Y Jesús dijo, yo vine para servir, no vine para ser servido. Siendo el rey, siendo Dios, ese es el ejemplo más claro. Tal vez habrá cosas o momentos en los que tengamos que entrar en una situación difícil, pero guardemos silencio, quedémonos callados, suficiente con pensar las cosas, suficiente, pero no lo digamos. Eso puede lastimar demasiado a una persona.
y nos pone en una posición nada conveniente con el rey. Ahorita lo vamos a ver. Arrastran a sus familias por decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque una persona soberbia puede llevarse a todos a un sobreendeudamiento de la familia, que van a pensar de nosotros. No podemos traer un bochito, nosotros tenemos que traer un BMW. Oye, pero no tenemos la capacidad para... Vamos a buscar cómo le hacemos. Nosotros tenemos que pagar una renta en Santa Fe. Estoy poniendo algunos ejemplos extremos. ¿Qué van a pensar de nosotros si nos vamos a Acapulco en camión? No, vámonos en avión, ¿cómo crees? ¿O cómo Acapulco? Pues, ¿qué pasó? Vámonos a Cancún. Y entonces yo meto a mi familia en un problema de sobreendeudamiento económico por mi soberbia, por querer denotar y demostrar a otros algo que tal vez no tengo y alguien que no soy. La realidad es que a la gente no le importa. La gente va a decir, órale, es buena Cancún, qué padre va. Órale, le va muy bien. Y la realidad es que ni le va muy bien, se endeudó. Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy sabios. Y entonces, si alguien en nuestra familia se está equivocando, le toco la puerta y le digo, oye, ten cuidado, porque eso nos va a llevar a un puerto no seguro. No tienen estabilidad emocional y pues por supuesto mucho menos espiritual, porque van completamente en contra de Dios y nada de estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque solo están pensando en qué pensarán los demás de mí si no tengo eso. Si no tengo un traje, no sé, de una marca X y me compré mi traje pues ahí en el mercado, o un saco, o me compré unos tenis en el mercado, o me compré unos tenis en una plaza muy de reconocimiento, una marca muy reconocida, me compré unos tenis. Debo tener mucho cuidado. Yo debo de adaptarme. Aquí yo hago un paréntesis, no compren piratería, por favor, es un comercial. Porque es importante no comprar piratería en ningún sentido, en nada, ni en ropa, es lo que yo les recomiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay derechos de autor y la Biblia habla de no robar. Y entonces eso está catalogado de esa forma. Cuidado con temas de invertir su dinero en piratería. Si a mí me alcanza para unos tenis del mercado, pues me compro unos tenis del mercado, que no sean marca nada, marca mercado, o una marca que nadie conoce, pero para eso me alcanza. Ajá. Considera que los demás están para servirles, siempre, siempre. Ustedes lo van a denotar mucho en un supermercado, lo van a notar en un restaurante o en algunos lugares donde los demás están dando un servicio y ellos piensan que la gente estamos para servirles. Y sí, es real, pero no para que se comporten de esa forma. Les voy a contar una cosa. Incluso en las propias iglesias puede suceder. Ustedes, por ejemplo, ubican en algunas de sus iglesias o propiamente en nuestra iglesia Restauración Centro, que está con las puertas abiertas para ustedes. Puede haber personas que llegan a la cafetería o hablar con algún servidor y mirar al servidor o al de la cafetería hacia abajo. Y casi que es su mega responsabilidad atendernos como reyes. Y si no nos atienden de esa forma, somos groseros, somos despectivos, somos arrogantes. No es que yo no lo quería decir, no es que no sé qué, no sé qué. Y me ha tocado ver personas así dentro de la iglesia. Somos groseros de esa forma. Nosotros no tenemos nadie la autoridad para hacer de esa forma con otros. ¿Por qué? Propiamente Jesús dijo, yo vengo a servirles, no a ser servido. ¿Vale? Estas son algunas de las características de una persona soberbia, pero quiero compartirles en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia?
Vamos a movernos un poquito entre algunos versículos. Joacim, rey de Judá. Segundo libro de Reyes 23-26. Les voy a contar una historia que termina no nada padre, no nada agradable para la persona que recibe esta consecuencia. Acá está. Okay. Segundo libro de Reyes 23-36. La historia empieza así. Dice la palabra de Dios. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. ¿Qué sucedió con Joacim? Joacim, rey de Judá, no hizo propiamente lo que se le había dicho y se les había establecido que era lo correcto que tenían que hacer. Ahorita lo vamos a ver. Y sigue la lectura. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que lo destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto en contra de Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. ¿Quién fue ese rey? Vamos a Jeremías 27:1-7, porque lo que dice es que en el 24:1 dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego se volvió y se rebeló contra él. Joacim tenía una encomienda específica. Tenía que seguir las órdenes de Nabucodonosor y durante un periodo lo hizo, pero posterior a ese periodo no lo hizo. Dice que se rebeló y la consecuencia vino contra Judá. Ajá. ¿Dónde lo decía y dónde se dejó escrito esta instrucción? Busquemos Jeremías 27:1-7. No se pierdan porque debemos de cachar el tema, ¿no? Está un poquito enredado, pero hay que cacharlo muy bien. Dice Jeremías 27:1-7. En el principio del reinado de Joacim, ya lo vimos, Joacim, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá, y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor. Dios había entregado a Nabucodonosor las tierras. Rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones grandes y grandes reyes. Y la nación y el reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia,
y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que lo acabe yo por su mano. Esa es la consecuencia que vino a Joacim. ¿Por qué? Porque no se sujetó a la orden del profecía Jeremías, que era una orden que venía de Dios. En resumen, Dios le dijo a Jeremías, ve y dile a los reyes que se sujeten al yugo de Nabucodonosor y que obedezcan todas sus órdenes. De esa forma van a tener paz, parafraseando. ¿Por qué? Porque yo le he entregado estas tierras a Nabucodonosor, mi siervo. Ajá. Joacim se rebela y entonces le es quitado y posteriormente muere Joacim porque hizo las cosas como él quiso. Entonces, aquí podemos entender algo muy claro. Vamos a Daniel 1:1 ahora. Dice Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Joacim fue entregado a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ajá. Y si nosotros vamos a leer el capítulo 4 y 5 de Daniel, que se los voy a dejar para que lo lean, Nabucodonosor se vuelve loco, así lo voy a poner este concepto, y entonces no obedece a Dios, no reconoce el poder de Dios. Previamente Nabucodonosor empezó a hacer de las suyas. Cuando había ya sido algo declarado para su vida, Nabucodonosor se vuelve un hombre soberbio y deja de reconocer a Dios. Y la consecuencia ante tal hecho sobre la vida de Nabucodonosor lo van a encontrar en el capítulo 4 de Daniel. No voy a leer todo el capítulo porque es muy largo, pero voy a leer a partir del versículo 29. Daniel 4 a partir del 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún está la palabra en la boca del rey cuando vino en voz, una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió. Pongan bien sus ojos en lo que dice. Que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Nosotros leímos previamente en Jeremías que se le había sido entregado estas tierras a Nabucodonosor. Y dice en el 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Fíjense el tal juicio sobre Nabucodonosor. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila, es decir, que se volvió como un hombre lobo, ¿no? Así más o menos. Y sus uñas como las de las aves, o sea, unas uñas que le crecían como garras, se llenó de pelo por todo el cuerpo, no comió otra cosa más que con su propia boca comía las hierbas como las bestias, mas al fin del tiempo, aquí dice ya Nabucodonosor, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es su reino por todas las edades.
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. O sea que perdió la dignidad Nabucodonosor. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor fue mi añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Punto. Es exactamente la forma en la que Dios llevó a Nabucodonosor, un hombre que se llenó de soberbia, al punto de humillarlo, denigrarse ese hombre, perder su dignidad, de tal forma que él reconoció la majestad de nuestro Dios. Y volteó a los cielos y le dijo, perdón, porque no tengo por qué ser así. No tengo que ser un hombre soberbio, no tengo que dirigir al pueblo con soberbia, no tengo que vivir siendo arrogante, no tengo que vivir pensando que los demás están por debajo de mí. Y se humilló de tal forma que Dios le restituye todo lo que le había sido quitado. Ese es el juicio que puede venir sobre un hombre. ¿Lo he visto? Sí. No un hombre lobo, ¿verdad? Pero he visto que hombres pierden literalmente todo a causa de su soberbia y terminan con la cara en el piso hasta que Dios restituye todo e incluso de mayor forma. ¿Vale? El soberbio se forma de no reconocer que lo que tiene en su vida ha sido dado por Dios. Y les dejo aquí algunos ejemplos para que también los puedan leer y puedan identificarlos. ¿Vale? ¿Alguna duda, algún comentario? Adelante, mi hermana María de los Ángeles, por favor. Sí, maestro, buenas noches. Con respecto a ese tema, digamos, de Nabucodonosor, el sueño que él había tenido era para que él se arrepintiera de su soberbia, ¿verdad? Pero él realmente no lo hizo, o sea, tuvo la oportunidad, pero no lo hizo. Es correcto, justamente. Justamente él ya en continuidad de situaciones, o sea, su situación de Nabucodonosor vino incrementando constantemente, de tal forma en la que él retaba incluso a Dios. Y entonces, propiamente Daniel es enviado para que Daniel haga la interpretación del sueño y en el último punto le dice, y este eres tú, y tu reino te va a ser quitado, etc., etc. Una de las cosas bien fuertes es que eso es pasado a su hijo. ¿Alguien sabe cómo se llama el hijo de Nabucodonosor? Nabucodonosorcito. ¿Alguien sabe cómo se llama el hijo de Nabucodonosor? Bueno, viene enseguida, se llama Belsasar, y él es al que todos conocen el pasaje cuando se le aparece un mensaje en la pared, ¿verdad? Todos conocen ese pasaje, que se escriben unas letras. Ajá. Y entonces eso sucede porque él se burla de Dios, de tal forma que utilizan los elementos, los utensilios del templo de Dios para hacer una pachanga, para hacer una party ahí en su reino, y en ese momento se escriben las letras en la pared y viene la interpretación y entonces en ese momento cae muerto su hijo. Ese tipo de cuestiones espirituales son también traspasadas a nuestras, pues digamos que a nuestras siguientes generaciones. Así como David, con el caso de Salomón, qué fuerte, ¿no? Que incluso David, habiéndose arrepentido, es algo que terminó mordiendo y quitando literalmente a Salomón. Este tipo de situaciones con Nabucodonosor incluso se arrepiente, pero su hijo termina siendo quitado por cuestiones similares, errores. No hubo un arrepentimiento, pero eso puede impactar a nuestras generaciones. Así que tengamos mucho, mucho, mucho cuidado
lo que nuestros hijos ven, cómo nos comportamos. Con la señorita del súper. Imagínense que a mí me ha pasado ocasiones en las que llegas a un lugar y atienden a todo el mundo, atienden a todas las personas, incluso que llegaron después que tú, y a ti nunca te atienden. ¿Cómo reaccionamos ante esa situación? Oye, tú ven para acá, no sé qué, por eso te pago. Es muy común ese tipo de frases, ¿verdad? O sea, ¿qué le pasa? Por eso le pago, no sé qué. Continuamente reacciones de esa forma. Eso es lo que pueden ver nuestros hijos y pensar que esa es la forma correcta. ¿Vale? Tengamos mucho cuidado en el tipo de liderazgo que nosotros estamos imprimiendo a nuestras familias. ¿Algún otro comentario, algo que les gustaría agregar, comentar? ¿No? ¿No? Perfecto, súper. Excelente. Bien, pues este es el tema completo de el líder soberbio. Vamos próximamente a ver otro tipo de liderazgo también para que lo identifiquemos en nuestras vidas y así ya nada más hasta el término de nuestras clases. Nuestra evaluación va a ser muy sencilla y la próxima semana, primero Dios, vamos a ver el liderazgo de David. Probablemente nos lleve la última clase o 2 clases. Es muy extenso el tema de David, pero tocaré solamente algunos puntos muy importantes y que son necesarios de identificar, ¿vale? Si no hay dudas o comentarios adicionales, vamos a darle gracias a Dios por esta clase y cualquier cosa saben que estamos para servirles. Mi hermana Columba, adelante. Sí, disculpe, profesor, con respecto a la reflexión. Tenemos ya pendiente el cierre de la reflexión de la unidad 3, esa ya tiene que ser enviada, por favor, y hasta ahorita no ha habido otras actividades, solamente esa, ¿vale? Ya con eso cumplimos las reflexiones y terminaríamos con nuestra última evaluación, que es un examen muy, muy, muy sencillo, ni se preocupen, así de verdad es súper sencillo, de opción múltiple, están en una plataforma en internet y ya nada más ustedes van seleccionando ahí las respuestas. Tal vez vendrá 1 o 2 preguntas que son un poco más de pensarle, pero pues si ustedes repasan, le dan una leída a sus apuntes, con eso es suficiente, ¿vale? Bien, pues vamos a darle gracias a Dios por esta clase y nos vemos primero Dios la próxima semanita. Te damos gracias a ti, mi Señor, por permitirnos sentarnos, Señor, a analizar el corazón. Hay mucho que revisar, Señor. Y yo te pido, mi Dios, que tú hagas brotar, Señor, aquellas cosas que no te gustan. Muéstranos de cualquier forma aquellas cosas que no te gustan de nosotros. Permítenos saber e identificar si en algún punto somos personas soberbias o arrogantes. No queremos, Señor, que esas cosas sean pasadas a nuestras generaciones y mucho menos queremos vivir siendo personas desagradables para ti. Permítenos vivir una vida, Señor, que de tal forma suba un aroma, Señor, hasta tu presencia y que te agrade la forma en la que vivimos. Ayúdanos a vivir en santidad e integridad y que seamos agradables a ti. Bendice la vida de mis hermanos y guárdalos en todo tiempo, Señor. Que a ninguno de ellos les falte absolutamente nada. Y que sean bendecidos, Señor, en todas las áreas de sus vidas. Gracias por todo, Padre. En el nombre de nuestro Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y pasen una excelente semana y cierre ya de su primer semestre. Bonita noche a todos. Bye, Bonita noche. Todos, hermano. Cuídate. Saludos. Adiós. Bye, bye. Bendiciones. Buenas Gracias. noches. Dios los Bye. bendiga. Buenas noches. Amén.